De diseño de máquinas, tengan buenos días. Seguimos con el proceso de clase. Hoy vamos a dar cómo se construyen o cómo se calculan los engranajes cónicos de dientes rectos a 90 grados, a mayor de 90 y a menor de 90 grados. Los engranajes son ruedas dentadas cilíndricas que se usan para transmitir movimiento y potencia desde un eje giratorio hasta otro. Los dientes de un engranaje conductor encajan con precisión en los espacios entre los dientes del engranaje conducido o la rueda conducida. Los dientes del impulsor empujan a los dientes del impulsado, el cual constituye una fuerza perpendicular al radio del engranaje. Con esto se transmite un par torsional y como el engranaje es giratorio también se transmite potencia. Los engranajes cónicos tienen dientes colocados como elementos sobre la superficie de un cono, de un tronco cono. Los dientes de los engranajes cónicos rectos parecen semejantes a los engranajes de dientes rectos, pero tienen lados inclinados entre sí. Son más anchos en el exterior y más estrechos en la parte superior del cono. Es una forma típica operar con ejes a 90 grados entre sí. Los engranajes cónicos pueden trabajar en ejes que forman un cierto ángulo entre sí. Pueden ser igual a 90, mayor a 90 o menor de 90 grados. Los dientes de un engranaje cónico están formados con respecto a un cono primitivo en vez de respecto a un cilindro primitivo, como en los engranajes cilíndricos rectos. Los elementos del cono primitivo se cortan en el vértice o centro del cono. Cuando dos engranajes cónicos están montados correctamente, su vértice y el cono son coincidentes. Aquí podemos ver en la figura dos engranajes cónicos rectos a 90 grados. Son perpendiculares los ejes y lógicamente son realizados en troncos de cono. En este gráfico podemos observar de mejor posición los engranajes cónicos de dientes rectos a 90 grados. Vean ustedes que el desplazamiento de los ejes es perpendicular, significa que están a 90 grados. Y ustedes pueden observar las diferentes formas de los dientes y la forma que tiene el cono truncado de los engranajes cónicos. Como todo elemento, los engranajes cónicos tienen ventajas. Los engranajes cónicos se emplean de manera masiva porque cuentan con grandes ventajas. Ocupan mucho menos espacio, ofrecen una alta calidad para transmitir potencia entre dos ejes que no se cruzan, entre dos ejes perpendiculares. Presentan un elevado rendimiento. El mantenimiento que se requiere es muy básico y eliminan cualquier posibilidad de deslizamiento por el efecto troncocónico que tiene. Como todo tipo de engranaje, presentan desventajas también, tales como se desgastan más que los rectos, generan una fuerza axial que hay que compensar, son más caros de fabricar, necesitan más lubricación, no permite transferir potencia entre ejes que no sean paralelos, su resistencia es menor si se compara con otros tipos de engranajes. Como ustedes pueden ver, pues todos los engranajes presentarán ventajas y desventajas. Ya estamos viendo los engranajes cónicos a 90 grados, pues entonces ya hemos visto lo que es la ventaja y estamos viendo las desventajas. En este gráfico podemos ver los tres tipos de engranajes. El que está a la izquierda son a 90 grados, ustedes pueden ver la línea perpendicular a 90 grados. A menor de 90 grados, ¿ya? Y a mayor de 90 grados. Una vez que analizamos los diferentes tipos de engranajes, los cónicos a 90, a mayores de 90 y menores de 90, siempre tenemos que darnos cuenta en qué se diferencian los mayores de 90 y el menor de 90 grados.
hay que ver la posición de los ejes, no hay que tomar en consideración la disposición de las ruedas, sino la posición de los ejes. Entonces aquí vamos a ver de los engranajes cónicos rectos sus características, que es la longitud del cono primitivo, se llama generatriz o distancia del cono. El cono formado por los elementos de las caras exteriores se llama cono de cara o exterior. Y el cono formado por los elementos de la cara del fondo se llama cono de fondo o de raíz. El ángulo formado entre un elemento primitivo y el eje se llama ángulo primitivo. Y las dimensiones de la sección de un diente disminuyen cuando dicha sección se aproxima al vértice del cono. Es decir, en la parte exterior el diente es más grueso que en la parte interior. En esta gráfica podemos ver los diferentes elementos que tienen una rueda cónica, ya sea a 90 grados, a menos de 90 grados o a más de 90 grados. No va a variar el elemento, lo que varía es la posición o la inclinación de las ruedas, en este caso tanto de la rueda como del piñón, pero los elementos siguen siendo lo mismo. Ya ustedes pueden ver los diferentes elementos que tiene ¿cómo es que se llama? La rueda cónica. Tenemos el diámetro exterior, el centro del cono, generatriz del cono. Entonces usted puede ver todas esas cosas que se llama adendum, dedendum, distancia del cono complementario. Todas esas cosas usted tiene que analizarlas porque cuando vayamos a calcular vamos a ver todos estos elementos y usted siempre que vaya a ir calculando, usted va a ir a tener que regresar a esta lámina para poder analizar de qué es lo que se está hablando. Como cualquier elemento o cualquier tipo de engranaje, los cónicos tienen sus diferentes características. El paso de un engranaje cónico y el diámetro primitivo son los correspondientes al extremo mayor. El cono complementario es un cono imaginario cuyos elementos son perpendiculares a los del cono primitivo en el extremo grande del diente. La longitud de un elemento del cono complementario es la distancia del cono complementario. Cada vez que hablamos de estos diferentes elementos, para que ustedes vayan entendiendo, tienen que regresar a la lámina 11 para que verifiquen de qué es lo que se está hablando. En esta lámina nosotros podemos verificar diversos tipos de engranajes cónicos, rectos, helicoidales, hipoidales, cónicos espirales, etc. Pero nosotros estamos hablando de los cónicos de dientes rectos. ¿Ya? A continuación presentamos la nomenclatura de los cálculos para el diseño de engranajes cónicos, igual, mayor o menor a 90 grados. Primero vamos a hablar solamente de los engranajes a 90 grados. Después vamos a ir calculando los de mayor y después los de menor a 90 grados. Aquí tenemos la nomenclatura de cónicos a 90 grados. Ustedes pueden darse cuenta, para nosotros sacar el ángulo de la inclinación del diente de la rueda cónica y del piñón cónico, tenemos que partir de la tangente. La tangente de la rueda igual a ZR sobre ZP. ¿Qué significa ZR? Número de dientes de la rueda sobre el número de dientes del piñón. Y para nosotros sacar el ángulo del piñón, tenemos que poner el número de dientes del piñón sobre el número de dientes de la rueda. No se olvide que engranando el piñón y la rueda deben darme 90 grados. Si yo tengo que la rueda me da 50 grados, significa que el piñón, como es un ángulo complementario para llegar a 90, tiene que medir 40. Si yo tengo el ángulo de la rueda me da 60, lógicamente el complementario para llegar a 90 es 30. Ese es el ángulo del piñón. Si el piñón me da 25, lógicamente el ángulo de la rueda debe ser 65. Entonces, las dos
tanto la rueda como en el piñón tiene que formarme un ángulo de 90 grados. Los dos acoplados forman ángulos complementarios que me permiten dar 90 grados. Para ello tenemos aquí las fórmulas: diámetro primitivo de la rueda, tanto de la rueda como el piñón. Aquí tenemos diámetro primitivo de la rueda, módulo por ZR. Diámetro primitivo del piñón, módulo por ZP. Y así vamos calculando diámetro exterior de la rueda y el piñón. Diámetro primitivo de la rueda más 2 veces, multiplicado por el módulo, y esto multiplicado por el coseno de la rueda. Ojo, el coseno de la rueda es lo que sale cuando usted calcula el ángulo, tanto de la rueda como del piñón. En la siguiente fórmula usted multiplica el coseno del piñón. Entonces, longitud del diente de la rueda y del piñón, 8 veces el módulo, tanto para la rueda como para el piñón. No se olvide que la longitud de ambos elementos, tanto de los dientes de la rueda como el del piñón, tienen que ser iguales para que empaten de forma rítmica y acoplen bien. Seguimos con la nomenclatura de los engranajes cónicos a 90 grados. Tenemos números imaginarios de dientes de la rueda y del piñón. Asimismo, calculamos tanto el número imaginario del diente de la rueda y del piñón. ZR dividido o partido para 2 por el coseno del ángulo del piñón, de la rueda, perdón. Y lo mismo para el piñón. Tenemos el número imaginario de dientes del piñón, es igual al número de dientes del piñón sobre 2 veces el coseno del piñón. Longitud de la generatriz del cono primitivo de la rueda del piñón. Ahí tenemos diámetro primitivo de la rueda partido o dividido para 2 veces el seno del ángulo de la rueda. Ángulo de la cabeza del diente, la tangente sobre el modo sobre la longitud de la generatriz de la rueda. Cada vez que usted necesita entender cualquiera de esos elementos que usted no tenga, tiene que regresar a la lámina número 11. Seguimos entonces con el ángulo del pie del diente, tanto de la rueda del piñón. Tangente del ángulo de la rueda es igual a 1.16 por el modo partido por la longitud de la generatriz de la rueda. Y lo mismo para el piñón. Longitud del interior del diente hasta el vértice de la rueda. Ahí tenemos longitud del interior del diente. La longitud de la generatriz menos LR. ¿Ya? Y lo mismo son. Diámetro primitivo. El LR es la longitud de la rueda, del diente de la rueda. Diámetro primitivo de la parte interior del diente de la rueda y el piñón. Diámetro primitivo interior. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces lo que usted tiene que ir haciendo es aplicando la fórmula y va calculando los diferentes tipos de elementos característicos y propios de los engranajes cónicos de dientes rectos a 90 grados. Módulo de la parte interior de la rueda y el piñón. Aquí también tenemos que el módulo de la parte interior de la rueda y del piñón es igual al diámetro primitivo, si es el caso de la rueda, sobre el número de dientes de la rueda, y el diámetro primitivo sobre el diente del piñón. Aquí hay una cosa importantísima que tenemos que analizar. Este módulo de la parte interior siempre le va a dar menor que el módulo que usted va a construir. ¿Qué significa eso? Que cuando usted vaya a construir, vamos a suponer que usted va a calcular va a hacer un engranaje cónico de dientes rectos, pero con el módulo 2. Entonces, este de aquí le puede salir 0.75, ¿ya? Entonces significa que usted, para construir la rueda o el piñón de dientes rectos cónicos a 90 grados, usted tiene que utilizar, primero, antes de llegar al módulo 2, utilizar el 1.25 y el 2 para generar el surco de la rueda.
Esto es importantísimo, ¿ya? Imaginemos de que usted va a hacer un engranaje o una rueda a 90 grados cónicos con módulo 3 y le sale 2. Entonces usted tiene que utilizar el 2 para la primera pasada, el 2.5 para la segunda pasada y el número 3 para darle el acabado a la rueda. Esto es importantísimo analizar. El paso circular del piñón, pi por el módulo imaginario de la parte interior de la rueda. Grueso del diente, paso sobre 2. Ya eso ya lo conocemos. Ángulo del torneo de la cabeza de la rueda, así mismo, alfa R más beta R, tanto de la rueda como del piñón. Ángulo de fresado de la rueda y del piñón, también. Ahí tenemos que poner, ya. Longitud del cono complementario de la rueda y el piñón. Usted debe ir aplicando las fórmulas correspondientes para que usted vaya sacando sus resultados. Ahora tenemos dos pensamientos. El primero, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Siempre es importante hacer estas observaciones. Los cambios comienzan con nosotros mismos. Y para ello hay que ser humilde para admitir los errores, inteligente para aprender de ellos y siempre con una madurez o un aplomo para corregirlo. Siempre es importante que usted, cada vez que observe los videos, no se olvide que tiene que hacer un resumen de 200 palabras y hacerlos trípticos y subirlos al Drive de la plataforma. Muchas gracias y nos veremos en la próxima clase.